tal, amigos de Charlas de Leyenda? Nuevamente con ustedes, aquí en su programa Charlas de Leyenda. Bueno, el día de hoy, como podrán ver, nos encontramos en lo que es el Parque de la Bombilla, específicamente en la frontera que tenemos entre la colonia Chimalistac y San Ángel, aquel pueblo centenario, al igual que la colonia de Chimalistac. Y bueno, nos encontramos en el Parque de la Bombilla. Este monumento que tengo a mis espaldas, obviamente es recordado a Álvaro Obregón, inaugurado en julio de 1935 por el presidente Lázaro Cárdenas. Y bueno, aquí vamos a hablar de esta zona, porque esta zona nos tiene historias desde la época cortesiana, desde la época de la colonia. Es importante mencionar, como en algunos programas anteriores que había comentado, acerca de las encomiendas. Bueno, esta fue una parte que también fue encomendada a uno de los capitanes de Hernando de Cortés. Sin embargo, esos capitanes, hay que recordar que las encomiendas fueron extinguiéndose inicialmente a partir de la segunda sangre. ¿Qué quiere decir? A partir de la segunda o tercera generación es cuando se empiezan a perder lo que son las encomiendas. Y en este caso estamos hablando también de una encomienda que se abandonó. Una encomienda que posteriormente parientes del encomendero van a regresar o van a venir aquí a la Nueva España a reclamar los fueros de su pariente fallecido. Y bueno, es importante también porque esta zona de San Ángel, Chimalistac, es una zona que ya se encontraba fuera de la Ciudad de México. En este caso, estaba aquí un restaurante, de los primeros restaurantes que se hacen fuera de la Ciudad de México, un restaurante que se llamaba La Bombilla. Y en este caso, pues, La Bombilla era porque se llamaba así, porque solamente era un restaurante que se encontraba con un foco únicamente, que se llamaban así, La Bombilla. Estamos hablando de que la introducción de la luz eléctrica estaba dándose en esta zona. Esta zona que al final de cuentas también iba a ser favorecida por cuestiones eléctricas. ¿Por qué? Porque aquí bajaba lo que era el río de la Magdalena, aquel río que surgía allá por la zona de la Sierra de la Magdalena, y que iba a bajar por la zona de San Ángel, y que se iba a convertir a desembocar en lo que era Churubusco. Sin embargo, este río es importante. ¿Por qué? Porque en la época de Porfirio Díaz se van a construir 4 generadores en el norte, en la zona del cerro. Esos 4 generadores que recibirían posteriormente el nombre de los dinamos. Y bueno, aquí, si todos recordamos, la Revolución Mexicana nace en 1910, y el lema que se usa como bandera es por Madero, por aquel partido antireeleccionista que significaba, o que traía por lema, sufragio efectivo, no reelección. Una frase que casualmente no le corresponde a Madero. Esa frase inicialmente la va a enarbolar Porfirio Díaz en contra de Benito Juárez, porque Benito Juárez era un presidente que estaba religiéndose constantemente. Dicen por ahí en la canción que si Juárez no hubiera muerto, todavía viviría. Bueno, realmente lo que decía la canción, que si Juárez no hubiera muerto, seguramente todavía seguiría gobernando el país, porque Juárez, además del aferramiento que tenía por la República, tenía una tendencia de apropiación a la presidencia de la República. Estaba enamoradísimo de la silla de presidencial. Y bueno, Porfirio Díaz va a enarbolar esa frase, fracción efectivo, no reelección, y Madero la va a rehusar en contra del propio Porfirio Díaz, lo que va a generar la Revolución Mexicana. ¿Y por qué hago hincapié en esto de la no reelección? Por una simple y sencilla razón. Resulta que para 1928 Álvaro Obregón hace lo que precisamente la Revolución no quería: reelegirse. Él se reelige, y entonces vienen de la zona del Congreso, allá por el centro de la Ciudad de México, aquí a un desayuno. Y en este desayuno que se da, aprovecha José de León Toral para asesinar a Álvaro Obregón. Se dice que le pegó un par de balazos en la cabeza. Sin embargo, en la necropsia de Álvaro Obregón se encontraron más de 50 casquillos diferentes, lo que significa que ya realmente había un complot para acabar con Álvaro Obregón, y que ese complot se decía que era por parte de Plutarco Elías Calles y de Emilio Portes Gil. No, Portes Gil. Sí, Portes Gil. Por aquello de la frase de que decían: ¿quién mató a Obregón? Cállese y pórtese bien. Haciendo alusión a Calles y a Portes Gil. Y bueno,
En este monumento, inicialmente Agustín Azúnzulo había pensado hacer un monumento mucho más alto. Sin embargo, se quedó solamente en esa parte. Este monumento nos recibe con dos estatuas de granito que corresponden a dos mujeres. La primera, como vemos, está sosteniendo un maíz, lo que nos habla de la agricultura. Y la otra está sosteniendo un martillo y unos laureles, que también significa lo que es la industria. Vamos a dar una vuelta a este monumento, porque este monumento tiene bastantes alegorías. Una de ellas nos va a hablar de ese pueblo, nos va a hablar de ese pueblo en armas, de esa gesta revolucionaria, de lo que es la guerra. Y en este caso vamos a ver por el costado norte a este grupo de personas que al final de cuentas nos habla del pueblo en armas. En este caso vemos obviamente la gente armada. Y bueno, hay que recordar una cosa. Álvaro Obregón se decía que más que general, también muy en su juventud había sido poeta. De los malos, pero había sido poeta. Sin embargo, él también se decía que tenía una especie de pacto con la muerte. Resulta que cuando son las batallas de Celaya, Álvaro Obregón tiene que combatir a Pancho Villa. Pancho Villa es cuando la división del norte queda completamente destruida y la revolución armada como tal también se termina. ¿Por qué se termina? Porque a pesar de que hubo levantamientos, por ejemplo, con el Ejército del Sur posteriormente, y algunos otros levantamientos, o el mismo Pancho Villa, que se dedica como gavillero, resulta que ya no va a ser aquel ejército armado y preparado y muy bien armado, pues muy bien preparado, sino se va a convertir en una especie como de gavilla. Y bueno, les hablaba de las batallas de Celaya. Durante las batallas de Celaya, lo que va a pasar con Álvaro Obregón es que un cañonazo o una granada va a estallar cerca de él y le va a volar un brazo. Dicho brazo estuvo hasta el año de 1988 pues colocado en este monumento. Uno entraba y encontraba la mano el antebrazo y la mano de Álvaro Obregón en este monumento. Afortunadamente ya lo quitaron, pero bueno, aquí estaba inicialmente ese brazo. Como les decían que Álvaro Obregón tenía pacto con la muerte. Una vez que estalla y pierde el brazo, con el brazo que le quedó libre, saca su pistola y se la lleva a la cabeza y la acciona. Y lo que pasa es que no sale ninguna bala. Al final de cuentas la pistola se encontraba descargada. Entonces Álvaro Obregón no se pudo quitar la vida. Lo desarman y al final de cuentas se lo llevan a la ciudad de México. También otra anécdota que se tiene de Álvaro Obregón es que él va a provocar de alguna u otra manera, directa o indirectamente, lo que se llama como la cristiada, aquel movimiento armado que se da por los defensores de la fe, los defensores de Cristo Rey. En este caso vamos a hablar de personajes como Agustín Pro, como la Madre Conchita y como un perro que me está ladrando. Y con la Madre Conchita. Resulta que unos amigos de la Madre Conchita van a pedirle prestado el carro al hermano de Agustín Pro, y este carro va a ser utilizado para realizar un atentado en contra de Álvaro Obregón. Dicho atentado consistió en que se le emparejaron y le arrojaron lo que fue una bomba. Obviamente aquí vemos también un águila. Si nos percatamos, es parte todavía nos quedan algunos vestigios de lo que son las primeras águilas republicanas, las águilas que se van a manejar, esa águila desplegada de frente con el rostro o hacia el lado izquierdo. Esta águila, por cierto, ha sido mucha crítica por parte de las redes sociales actualmente, porque resulta que una águila muy parecida a esta águila, el águila juarista, está adornando lo que son los palacios, tanto el Palacio Nuevo, el Palacio Gemelo, como el Palacio del Ayuntamiento. Cuando estamos hablando que el escudo nacional cambió, de hecho, y la ley de 1988, la ley de escudo, bandera e himnos nacionales, nos dice exactamente cómo debe estar el águila y nos la pone como un águila de perfil izquierdo, y que es la que nosotros podemos ver en todas las monedas, las monedas mexicanas.
es el águila y en el escudo nacional es el águila que está autorizada. No esta águila sí es una águila histórica, es una águila muy bonita, sin embargo no está ya vigente. Pero bueno, es parte de eso, porque Juárez, Porfirio Díaz e inclusive Álvaro Obregón van a tomar esa parte. De este otro lado estamos llegando ya al otro grupo escultórico que nos va a recordar básicamente el resultado de la revolución. Nos está hablando ya de los hijos naciendo, nos está hablando de un país en paz, nos está hablando igual de cultivos, de agricultura. ¿Por qué? Porque vamos a ver mujeres, por ejemplo, esta mujer de aspecto completamente campesino, trae en sus manos lo que es unas mazorcas, unas mazorcas de maíz. Al lado de él vamos a ver lo que es un niño con un sombrero en la mano, y claramente se ve que en el otro lado trae lo que es unos libros. Estaremos hablando entonces la educación, inclusive para el pueblo vulgo, para cualquier ciudadano. ¿Por qué? Porque antes el analfabetismo en la ciudad, en toda la República Mexicana, era muy malo, estaba muy alto, la gente era muy ignorante. Sin embargo, nos habla ese triunfo de la revolución, que va a ser también la educación para todos. Estamos hablando de que para cuando se construye la gesta vasconcelista de educar a todo el pueblo, iniciada en 1920, ya está en pleno auge. Y más, sobre todo con el gobierno de Lázaro Cárdenas. Un gobierno preocupado específicamente por las clases marginadas, o por las clases olvidadas, en este caso los pobres. Así también vemos también al campesino que está sosteniendo al niño, que además trae una hoz en su mano. Una hoz, y el compañero de al lado, el hombre que está justo a la derecha de él, trae un martillo. Estaríamos hablando de lo que sería tanto la agricultura, estaríamos hablando y obviamente el señor de la agricultura, y estaríamos hablando también de la industria. Lo que estamos hablando aquí, ya no se ven las armas, ya no se ven las cartucheras, se ve más bien a un pueblo trabajando, un pueblo educándose, un pueblo recogiendo lo que es básicamente los cultivos. Además, que si alcanzamos a ver, abajo de la hoz hay un circulito, un círculo con un círculo central y 4 concéntricos, que nos habla o nos hace recuerdo de lo que sería una rueda de ferrocarril. Gran parte inclusive del gobierno porfiriano, en lo cual se centraba el desarrollo del país, era a través de las vías de comunicación, y una de las vías de comunicación por excelencia estaríamos hablando del ferrocarril. En este caso, pues estaríamos hablando de este monumento. Este monumento, como les digo, fue inaugurado en 1935 por Lázaro Cárdenas, recordando obviamente a Álvaro Obregón. Y bueno, les comentaba que en este lugar se dieron algunas encomiendas que dicen que en algún momento dado aquí se encontró una capilla que con el tiempo fue olvidada, inclusive fue removida la capilla. Seguramente la capilla, no sabemos la advocación a quien haya estado, tenemos datos nada más muy vagos de esta capilla, pero posiblemente haya estado dedicada a San Sebastián. ¿Por qué? Porque en San Sebastián vamos a encontrar que tiene tanto la capilla de San Sebastián, que se encuentra en la zona central de Chimalistac, como también tenemos la parroquia de San Sebastián, que va a estar encontrada en el pueblo de San Ángel. Por eso estaríamos hablando de que posiblemente sea San Sebastián. Gran parte también de las encomiendas iban acompañadas de frailes. En este caso fueron acompañados de frailes dominicos. Estos frailes que al final de cuentas se encargaban de custodiar lo que era la fe. No hay que olvidar que la leyenda áurea de Santo Domingo nos habla desde antes de su nacimiento, cuando su mamá, tiene un sueño, y ella, en ese sueño, ella da a luz un perro, el cual toma una antorcha encendida y corre por todos los trigales, y termina lo que es incendiando todos los trigales. Ella, muy espantada, va y se lo platica a su obispo, y su obispo le dice que no se preocupe, que lo que eso es un mensaje de Dios, que lo que ella va
su hijo va a ser, o que el producto que ella va a dar a luz, va a ser una persona específicamente muy dedicada a la iglesia y que va a defender a la iglesia y se va a convertir en protector de la iglesia, y que esa antorcha que lleva en el hocico y que va encendiendo los campos es su palabra, que va encendiendo los corazones de toda la cristiandad. Hay que recordar que estamos hablando del año 1200 aproximadamente, estamos hablando todavía de la época de las cruzadas, estamos hablando todavía de la lucha por la fe, de las guerras santas que había en aquel momento, y estas ideas de tener personajes o tener santos que fueran defensores de la fe eran muy importantes. Por esto vamos a tener a Santo Domingo como uno de ellos, y vamos a tener a San Francisco de Asís como el otro de ellos. En este caso también estamos hablando de que son leyendas que se van dando. Por ejemplo, con San Francisco tenemos la misma historia de un personaje muy rico que en sueños Dios le habla y se convierte en un personaje muy pobre, y obviamente con un voto de austeridad y un voto de pobreza muy elevado. Sin embargo, también esto nos lleva igual a pensar en San Ángelo, aquel soldado que se va a acabar con las herejías que se encontraban en Sicilia, que va a ser asesinado en Sicilia, pero que anterior a eso tuvo un sueño donde él ve que él ve a dos personajes que se acercan, y cuando está cayéndose la iglesia, la detienen esa iglesia. Esa iglesia, al momento de que la detienen, es un personaje muy pobre y es un personaje muy rico. En este caso estaríamos hablando del personaje rico, sería Santo Domingo, y el personaje pobre sería San Francisco de Asís. Se dice, no hay documentación fehaciente que nos lo diga, pero se dice que hay una reunión de 3 santos en vida, que sería San Ángelo, que sería San Francisco y sería Santo Domingo. Y en este caso, esta zona específicamente, fue, al final de cuentas, fue protegida o fue evangelizada por los hermanos de Santo Domingo, aquellos hermanos que vamos a ver que tienen un traje blanco con una capa negra. Un ejemplo, claro, de esto que les comento, podría ser, si ubican a San Martín de Porres, exactamente la vestimenta que usa San Martín de Porres es la vestimenta de los hermanos dominicos, que en algún momento también van a estar representados, en este caso por un perro manchado, un perro dálmata. Es un perro que van a usar por aquello de los colores. Y básicamente es lo que tenemos de esta parte. Estamos hablando que las primeras ermitas que se van a construir aquí son relativamente muy jóvenes. Estamos hablando de 1535, apenas 14 años después de lo que fue la conquista de México. Y en este caso estaríamos hablando de una leyenda que se va a originar justamente aquí, aunque la leyenda como tal, la narración, nos viene de muy lejos, nos viene de España. Estaríamos hablando que don Pedro Martínez era hijo de don Alonso Martínez. Alonso Martínez había sido un soldado de Hernando de Cortés, al cual le había sido encomendada estos territorios para evangelizarlos y para tener a sus indios a su servicio. Sin embargo, él no pudo concretar lo que fue la encomienda se vino a menos y la casa fue abandonada casi inmediatamente después de la construcción, una hacienda muy bonita. Sin embargo, esta hacienda lo que va a generar es una casona que se va a abandonar. Esta casona, al ser abandonada, don Alonso muere, lo que es aquí en la Nueva España. Sin embargo, su hijo, don Pedro Martínez, va a tener unos negocios en España, va a tener un problema económico, su familia se va a venir a menos, y lo que va a provocar es que él se venga aquí a la Nueva España con los pocos bienes y dinero que tenía, a tratar de echar a andar la encomienda de su padre, don Alonso. Cuando él llega a esta zona, se da cuenta que lo primero que encuentra es una casona completamente abandonada, una casona completamente desvencijada, los campos completamente abandonados. Y él toma la consigna de echar a andar esto. Al día siguiente que él llega, él va a buscar a gente que vaya y que haga lo que es los trabajos de campo y los labores para restaurar la casa. Sin embargo, resulta que cuando llega aquí y va a investigar y va a preguntar y va a contratar gente, no hay quien quiera venir a la hacienda.
Porque decía la gente que este lugar estaba endemoniado, que en esta casa que se ve de don Alonso habitaba el diablo. Bueno, cosas que no creía don Pedro, sin embargo, que sí llegaron a permear en lo que fue la idea de su hijo y de su esposa. Les omití a comentar que don Pedro venía acompañado de su hijo y de su esposa. Era una familia relativamente pequeña. Sin embargo, ellos cuando llegan aquí se dan cuenta que les dice que ellos van a echar a andar. Le platica a su familia, bueno, ya que nadie quiere venir, pues no importa, entre nosotros echaremos a andar esta hacienda, dijo don Pedro. De la casa salió un viejecillo que se burló de ellos y les dijo que no podían echar a andar esto, que ni perdieran su tiempo, porque en caso de echarlo a andar, vendría el viento del diablo y se llevaría todo lo que ellos hicieran. Ellos no le hicieron caso, inclusive don Pedro casi corre a patadas al viejito, pero en eso estaba cuando lo estaba calmando su familia, cuando de repente se da cuenta que el viejito ya no estaba. Pues bueno, al día siguiente empezaron a hacer las labores. El viejillo volvió a aparecer y les dijo que ¿por qué no se habían ido? Les dijo que el otro saca la espada y sabe qué viejo le hace de aquí. Al final de cuentas, esta casa la voy a echar a andar y me va a costar, aunque me cueste, pero va a funcionar. Agarra al viejito, toma un pan y se va. Bueno, sin embargo, don Pedro y su familia no tardaron mucho. En unos meses habían labrado el campo, habían levantado la casa, habían reforzado lo que era el techo y la casa estaba en perfecto funcionamiento. Esa noche, cuando ellos estaban descansando, se empezó a oír como unos quejidos afuera de su casa, unos quejidos que se convirtieron en alaridos, se convirtieron en gritos al final de cuentas, y lo que hace es, al momento que se asoman, no vieron a nada. Lo único que empezaron a notar es que el viento empezaba a soplar, y cada vez soplaba más fuerte. Llegó un momento que el viento sopló tan fuerte que se empezó a llevar el techo de la casa. Bueno, ellos se escondieron en su cuarto y empezaron a rezar. Sin embargo, los rezos fueron en vano. El viento llegó, arrasó con los campos, arrasó con los animales y arrasó con la casa. El viejo apareció al día siguiente y les dijo: se los dije que el viento del diablo iba a llegar aquí y se iba a llevar esta casa. Ellos empezaron a creer realmente que el viejo tenía razón. Sin embargo, poco caso le hicieron y volvieron a echar a andar la casa, volvieron a construir la casa, volvieron a cegar los campos, volvieron a sembrar, la cosa que quedó la casa otra vez en pleno funcionamiento. Sin embargo, esa noche cuando estaban celebrando, que ya todo estaba normalmente funcionando bien, volvió a venir el viento ese viento tan fuerte, pues se volvieron a escuchar los alaridos y la casa volvió a ser desmoronada. Sin embargo, el hijo, al ver que los corrales se estaban deshaciendo, trató de salvar uno de los animales y corrió hacia un caballo. Al tomarlo de las riendas, el caballo, espantado del viento, corrió y se llevó entre las riendas al hijo. Al día siguiente buscaron por todos lados al hijo, no lo encontraban. El viejo les dijo: ¿saben qué? Están perdiendo su tiempo. Al hijo no lo busquen aquí, lo van a encontrar en la boca del diablo. Nadie sabía dónde estaba la boca del diablo. Sin embargo, a los pocos días encontraron el cuerpo del hijo y lo dieron cristiana sepultura. Y bueno, don Pedro ya tomó la decisión de irse de aquí. Estaban empacando sus cosas esa noche cuando escucharon unos alaridos. Al momento de abrir la ventana se dieron cuenta que era su hijo. Su hijo, que estaba desgarrado, que estaba completamente pestilente y que además les decía que se fueran. ¿Por qué? Porque su alma estaba condenado a vivir por una eternidad, o a padecer en una eternidad en esa casa. Sin embargo, ellos trataron de salvar al hijo. Investigaron qué había pasado. Al día siguiente lo que don Pedro trató de hacer es conseguir a un sacerdote, el cual tratara de bendecir la zona para que al final de cuentas se santificara la casa. Sin embargo, ningún sacerdote del pueblo tanto de San Sebastián como de San Ángel quisieron venir. Lo que pasó en ese momento fue que uno de los hermanos carmelitas que iba pasando por esta zona, su caballo se volvió loco y se entró de imprevisto a la hacienda. Don Pedro trató de agarrar al caballo y al tratar de agarrar al caballo fue arrastrado por el caballo.
Cabe decir que don Pedro murió. Sin embargo, el monje se enteró de lo que había pasado en esta casa y la forma de salvar las almas tanto de don Pedro como de su hijo. Y consistía en que cuando llegara el viento del diablo esa misma noche, el féretro de don Pedro fuera puesto a la mitad de esta casa. El féretro se iba a abrir y ahí iba a salir el espíritu de don Pedro a pelear con el viento. Cabe decir que eso pasó. Al menos es lo que dice lo que dice la gente, que el espíritu de don Pedro salió y combatió al viento, al cual lo venció. La esposa se fue de aquí, no sin antes haber construido una ermita que durante mucho tiempo, como les comentaba, no sabemos a qué santo estuvo advocada, posiblemente a San Sebastián. Sin embargo, esa casa se conoció durante mucho tiempo como la Casona del Diablo. Y esta Casona del Diablo estuvo ubicada justamente aquí, en lo que queda en este monumento de Álvaro Obregón. Y bueno, esa es una pequeña semblanza de lo que pasa aquí en lo que es en el Parque de la Bombilla. Espero que haya sido de su agrado. Agradecemos a la producción por el tiempo que nos brindan. Además que, bueno, no estuvo conmigo el chaparrito ni tampoco el grandote. Hoy me tocó hacer la presentación solo. Y bueno, aquí estamos con ustedes. Agradezco también su presencia y ojalá les haya agradado. Y bueno, y muy buenas noches y que descansen. Mi nombre es Alejandro Romo y que tengan muy buenas noches.